Shabbat Shalom, bienvenidos a la segunda parte del tema Ani Omed. Segunda parte, recordamos que Ani Omed significa yo mismo, es enfático, yo mismo estaré con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre, vamos a presentar, de hecho, vamos a observar 7 testimonios sobre quién es Yeshua. Una pregunta que deben tener en cuenta es si sabes que en el Tanaj está indicado quién es Mashiach. Para muchas personas es un reto, un misterio sobre la identidad del Redentor, sobre quién es el ungido para ser el Redentor, y por lo tanto, como no encuentra las raíces en las escrituras sobre su identidad, aquí se inventan fundamentos, se inventan sustentos para defender su credo, su creencia en su Mesías, entre comillas. Digo Mesías a diferencia de Mashiach porque Mesías hay muchos, entonces hay muchos inventados que se presentan de una forma como si fueran ungidos, ¿vale? Muchos ungidos como muchos Elohim. También andan por el mundo muchos espíritus que nosotros tenemos que identificar y saber quién es el verdadero, quién tiene el espíritu del Elohim, quién no tiene al verdadero Hamashiach. Por lo tanto, es imprescindible conocer la identidad del Elohim de Israel, la identidad del Redentor, que se presenta desde el Tanaj, no desde el Brit Hadashah. Tengan en cuenta que siempre todo lo que está en el Brit Hadashah tiene que estar edificado sobre el fundamento del Tanaj. Si no usan el Tanaj como fundamento para la fe de lo que está revelado en el Brit Hadashah, en la alianza, en el pacto renovado, como se suele traducir, ¿no? Como significa Hadashah, el renovado, el restaurado, entonces se suele sacar interpretaciones. Y así se llega a malas enseñanzas, malas doctrinas, enseñanzas de otros espíritus que obviamente están lejos de la verdad porque no edifican sobre el Tanaj, ¿vale? Recordamos que en el Salmo 119, 160, el versículo dice, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, cualquier instrucción, cualquier enseñanza que no edifica sobre la suma de todas las escrituras, es un mensaje de un otro Elohim, de un malaj ajeno, ¿vale? Aunque se presenta brillante, vestido de sol, como sea, que está presentado en el Brit Hadashah, que se presenta a Hasatán como ángel de luz, pues Pablo dice claramente que sea anatema. ¿Por qué? Porque no edifica sobre la suma de la palabra. Por eso es importante saber que en el Tanaj está indicado quién es Mashiach. No que si se habla o no sobre Mashiach, porque eso todos sabemos, sino hablando de la identidad, de quién es la persona, el ser, más allá de la apariencia del hijo del carpintero, como se suele, o Ben Adán, como era su título favorito que lo usó en el Brit Hadashah. Vimos en la primera parte de esta presentación, Ani Omed, yo mismo estaré con ustedes, que el mismo Elohim, quien es el Aleph, es decir, el primero, dijo que también estará con los últimos, es decir, con nosotros. Por lo tanto, el mismo también es la Tav, ¿vale? El que se presentó ante Moisés como seré el que seré, dijo, yo mismo estaré con ustedes, Ani Omed, ¿vale? Es diferente el yo, Ani, de yo, Anoki, ¿vale? De ningún modo, tengamos en cuenta, se suele traducir la palabra con yo soy, ¿vale? No, eso no existe, este verbo nunca se usa. Eso es un invento cristiano, griego, de otras raíces, pero en hebreo no existe traducir con yo soy, sino para el yo se usa siempre el ani, omed, ani o anoki. Los que no escucharon la primera parte o no lo vieron en PDF, por favor que busquen la primera parte, Ani Omed parte 1, para que tengan en cuenta el contexto. Bueno, si el Elohim viviente se reveló ante el pueblo de Israel mientras éste estaba en Egipto, se les dio a conocer ser el mismo Elohim que estuvo con los patriarcas. La razón
de su presencia era para librar la descendencia de Abraham de la tierra de la esclavitud, como para cumplir la promesa que él hizo a Abraham en dar una tierra propia a su descendencia, es decir, la tierra prometida, la tierra de Canaán, que fue reservada para el pueblo de Israel en el tiempo que tenía que ser asignado. De este modo, y al final del tiempo profetizado, recuerdan que a Abraham se le indicó que tu pueblo será o vivirá en una tierra ajena durante 400 años, 430 años, justamente en el día cuando se cumplió la profecía, pues salieron el 15 de Aviv por la mañana de Nisan, el primer mes hebreo, salieron de la tierra de Egipto. Así se presentó el que será, quien fue, quien es. Es decir, aquí este es el resumen del acróstico de lo que significa los tres verbos de Yod, Hei, Vav, Hei, ¿vale? Estas 4 consonantes. Y él se hizo redentor y salvador de una nación esclava cuando vino a cumplir su palabra profética, lo que prometió a su siervo Abraham. Otro paso es identificar quién es el Yod Hei Vav Hei, ¿vale? Es un reto para muchas personas. Es más fácil hablar del nombre, de sus títulos, de sus atributos, que hablar de su identidad. ¿Quién es en realidad Yod Hei Vav Hei? Bueno, tuvimos una introducción en la primera parte y es bueno que se tenga en cuenta, ¿no? Porque así, en esta ocasión vamos a ver un poquito más de cerca quién es el Redentor, quién es el Mashiach, quién es el que, es decir, el ungido con el propósito de salvar no solamente el cuerpo de la esclavitud, sino también el alma de las personas. Ese es el propósito, ¿no? de estas dos partes, identificar quién es Adonai, quién es el Elohim de Israel. Y observar también cómo él se presentó ante el pueblo hebreo en todos los tiempos hasta ahora. Así que vamos a ver el primer verso, de cual vamos a observar ciertos detalles que nos identifica su obra. Un salmo hermoso, una cita hermosa, está en Salmo 130, versículos 7 y 8. Espere Israel en Adonai. Bueno, siempre vamos a decir Adonai para no invocar siempre el que será, el que fue, el que es, ¿no? Para no decir Yod He Vav He, porque Yod He Vav He son 4 consonantes, no son una palabra en sí para pronunciarse. Por esa razón se presentó esta palabra Adonai como sustituto. Todos del pueblo de Israel saben cuando nombra esta palabra, pues se refiere como sustituto de seré, quien fue, quien es decir, Yod Hei Vav Hei, en lugar el acróstico de estas 4 consonantes. Espere Israel en Adonai, ¿vale? Es muy importante este dicho. Vamos a ver un poquito desarrollados por puntos cada una de estas afirmaciones de este salmo que es profético, bastante profundo en el mensaje. Salmo 130, versículos 7 y 8. Espere Israel en Adonai, porque en Adonai hay misericordia y abundante redención. Y aquí la palabra pedut. Pedut significa redención, redimir, liberación también, distinción, algo que se ofrece. Abundante redención con él, con Adonai. Y él redimirá, padá, es la palabra en hebreo que es una raíz primaria que significa separar, rescatar, librar, redimir, rescate, salvar en general. Él redimirá, eso según el contexto, pues aquí ya vamos a ver si redime el cuerpo físicamente o el espíritu de una persona. Bueno, la obra de redención tiene fases para las dos partes. Pero en cuanto a la identidad del Mashiach, aquí vemos que se juntan 2 asuntos, ¿vale? Tanto el cuerpo como el alma. Y aquí recordamos un poquito como breve paréntesis, el día de Yom Kippur, donde había liberación del alma, pero al año 50, en el año Jovel, se daba liberación y del cuerpo, porque la obra del Elohim, vemos en la obra de Yeshua que sanaba a la persona
de sus pecados están salvados, y para que veas que tengo poder para perdonar, levántate. Es decir, da restauración del cuerpo. Siempre una hora completa de restauración. Da sanación del alma, restauración del alma y restauración del cuerpo. Para que se cumplan sus promesas. Para que Adán, no solamente Adán perdió ¿qué? Pues perdió su identidad, su libertad como persona, pero su dominio también. Porque si vamos al principio de la creación, vemos que Adán fue hecho rey, gobernador sobre la tierra. ¿Vale? Él era. Pero de repente encontramos en la tentación, después de los 40 días, después de que el Redentor, el Hamashiach, pues ayunó, vino el tentador y le dijo, te entrego la tierra, todas esas cosas buenas a ti, porque a mí se me concedieron. ¿Quién? ¿Quién le dio este derecho sobre la tierra? Pues Adán, cuando eligió dar este derecho de gobernante, hacer caso y convertir a Hasatán, a este serpiente parlante, en el gobernador de la tierra. Así el diablo, el enemigo, el Hasatán, se convirtió en Elohim de la tierra. Bueno, entonces es la parte de redención, no solamente restaurar el alma, es decir, darle el alivio, sino también restaurar el derecho de que el Adán pues recupere su posesión. En este caso, el día de Jovel, ¿no? Al final del día de expiación, después de que el hombre estaba ya en su alma libre ante Elohim como un nuevo nacido, pues también al final, en el año 50, al final del día de expiación, sonaba el shofar en toda la tierra de Israel, anunciando el año de la libertad, ¿no? Cuando todos los esclavos, las posesiones, los esclavos eran librados y las posesiones restituidos, cada uno volvía en sus propiedades. Es la obra completa de la restauración. Es lo que Elohim empezó y acabará esta buena obra. Pero bueno, es un asunto bastante importante, pero la cita pues abarca toda esta historia. En el Salmo 130, versículos 7 y 8, está en resumen, en 4 puntos, resumido la historia de redención en estas dos fases que les presenté a lo largo de 7000 años. ¿Vale? Es bastante. Aquí vamos a hacer un breve resumen porque será imposible pasar por todas las escrituras. Pero si Él será de agrado para Él y proveerá, ya que Él es Elohim Jireh, el Elohim de nuestros padres, como dijo Abraham, Elohim Jireh, si Él proveerá posibilidad, pues vamos a hablar siempre para revelar quién es el Elohim de Israel. Es la piedra angular de todas las enseñanzas. Los demás son menos importantes, son importantes, pero cuando no conocemos quién es el Elohim de Israel, hablar sobre él es como hablar de un vecino, alguien que no lo conocemos. Decimos es nuestro padre, pero yo no sé ni siquiera cómo se llama, mucho menos quién es, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante esta cita. Yo mismo estaré. ¿Quién es el que estará con nosotros? ¿Vale? Bueno, para que no perdamos la idea, vuelvo a leer la cita. Salmo 137 y 8. Espere Israel en Adonai. Ojo, que esto no se refiere al mundo entero, sino que resume, espere Israel en Adonai, porque en él hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel ¿de qué? Porque lo sacará de la tierra de Egipto. No, dice la cita, de todos sus pecados. Aquí entendemos la segunda parte de la restauración, no solamente del cuerpo. Hay abundante redención, es decir, te dará la libertad, liberación, pero también no solamente del cuerpo, sino del alma también, de todos sus pecados. Bueno, vamos a tomar un poquito de tiempo para pasar por estos 4 puntos. Espere Israel en Adonai. A diferencia de las demás naciones, el pueblo hebreo tiene a su Elohim. Y es obvio que el pueblo hebreo debe confiar y esperar en su Elohim siempre y cuando no lo confunde con otros, ¿vale? Por eso no se espera en el mundo en Adonai, no, sino porque Él se reveló, se dio a conocer, como vimos en una cita anterior de la primera parte, se dio a conocer, Él se reveló al pueblo de Israel. Entonces para ellos dice, tú que eres mi hijo Israel, el príncipe que lucha con Elohim,
¿no? Espere en Adonai, en tu Elohim. No por nada la primera palabra y la segunda de la alianza, que también está respaldada dentro de la Torah, que nosotros tenemos que observar, dice, no tengas otros delante de mí. ¿Ah? Hemos visto que él se presentó como el Elión, es decir, el Elohim altísimo, soberano sobre todos los demás, es uno de sus títulos poderosos, Elohim soberano, el altísimo, en comparación con los demás ídolos que hay por este mundo, ídolos, mitos deificados, dioses, como son conocidos, que reciben adoración, ¿no? Y sabemos que Elohim dejó las naciones del mundo cuando elogió a Israel como su parte, como su propiedad, al momento después de la torre de Babel, cuando dividió la tierra según los números de los hijos de Elohim, elogió a Israel, la descendencia de Israel en el futuro. Y esta parte de tierra para que sea su pueblo, ¿vale? Los demás pues lo dejaron adorar los ejércitos del cielo. Y eligió a Israel para que ellos sirvan como luz a los demás. Y él se manifestó poderosamente en Israel para que los demás, al ver que sus ídolos, mitos deificados, no son nada, puedan entrar, tener un derecho en Abraham, en la descendencia de Abraham en Isaac, ¿no? Aquí está la ley de la redención de los Goim, de las naciones, en Abraham. Espere Israel en tu Elohim, en el que será, quien fue, quien es, ¿no? Yod-Heh-Vav-Heh. En resumen, Yehovah es la forma como se presenta el nombre. No se suele pronunciar porque en realidad no es un nombre, pero resumir, Eyeh, Hayah, Jové, seré, quien fui, quien soy. En resumen, pues el resumen de esos tres verbos, si se quieren pronunciar como forma de nombre, es Yehovah. No lo acostumbramos pronunciar porque se confunden fácilmente con el otro nombre inventado. Y además porque no es un nombre, sino que refleja su dominio, su identidad del Elohim. Pero así se revela bajo este acróstico Yod-Heh-Vav-Heh, y así lo vamos a tener en cuenta siempre. Bueno, el segundo punto, ¿por qué en Adonai hay misericordia? ¿Por qué tenemos que esperar en nuestro Elohim? Porque en él hay misericordia. La misericordia o la bondad es un atributo a través del cual se reveló el Hacedor, el Creador, ¿no? El Aleph Tav, Seré, ¿no? Y así presentó misericordia. ¿Por qué? ¿Quién entiende? Porque solamente el que es redentor puede darme misericordia a mí, porque es mi sacerdote, mi sustituto. El que me entiende pasa por este camino, es uno que conoce a la naturaleza humana, entonces no puede juzgarla mal. Solamente uno que anda en las botas de otra persona puede tener misericordia, es decir, tener comprensión, entendimiento sobre la otra persona, no lo juzga con facilidad. La misericordia y la bondad son atributos que a través de cual se reveló Hacedor. Fue por amor o por misericordia que los primeros transgresores, es decir, Adán y Eva, se les ofreció una vía de escape para redimirles. Y es así como él mismo será quien es. Yod-Heh-Vav-Heh, no. El que nos ofreció, Adonai, que nos ofreció la redención. Porque según la justicia, la paga del pecado es la muerte. Y Elohim es un fuego, su gloria, su naturaleza es un fuego consumidor para el pecado. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que le hizo a Elohim? Pues tenía que destruirle en un momento. Pero es aquí donde aparece una justificación por los hechos. Cuando Adán se puso, Adán y Eva, cosieron las hojas y se cubrieron en su desnudez porque se vieron, porque están desnudos sin Elohim, sin la gloria de Elohim, están desnudos. Y aquí Elohim pues les dio una ropa de piel. ¿Vale? Es aquí donde se presenta la redención y la misericordia que tiene nuestro Adonai. Por eso dice, en él, en nuestro Adonai, en nuestro Elohim, hay misericordia. No hay en otros Elohim. Por eso dice,
Tú, Israel, tú en mí confía, en tu Adonai, porque no hay en los demás. Los demás tienen que venir aquí para que también puedan beneficiar de esta misericordia, de redención. Punto 3. Abundante redención con él. El pecador necesita de un redentor como mediador y como sustituto, quien debe pagar el precio por el pecado. Ojo, que esta es la raíz fundamental de la justicia, que lo menos se tiene en cuenta cuando se habla del amor del redentor, ¿vale? No se entiende por qué murió. Solamente se ve el amor, no se ve la justicia también, porque el pecador necesita un redentor como sustituto, quien debe pagar el precio. Bueno, vamos a más adelante volver a este asunto. Recordamos que la paga del pecado es la muerte, y si un pecador no muere por su transgresión, es porque halló un sustituto de tan grande valor que pudo equivaler el peso del pecado con un poder superior al del pecado. Este detalle está revelado por medio de la palabra abundante redención con él, porque tiene el peso suficiente en la taza donde se pone el pecado, la otra de la abundancia de la redención que pueda pesar más que el propio pecado. Ese es tener sustituto. Diente por diente, ojo por ojo, vida por vida. Para que alguien tenga abundante redención y que esta redención sea con él, debe ser redentor. Abundante redención con él, dícele. Pero para que él tenga esta redención, tiene que ser el redentor. Debe ser el redentor. Y vamos a ver lo que eso significa un poquito más adelante. Si recordamos la ley de la redención en la Torá, el redentor que puede pagar el precio por mi rescate en mi lugar, porque yo no puedo, por eso yo no me puedo rescatar de la transgresión, de la herencia que me dio Adán, mi padre, nuestro, de todos nosotros. Nadie se puede librar, nadie puede pagar el precio por el pecado. Porque la vida de un ser humano y de un ángel no sirve como sustituto para el precio del pecado, ¿no? Entonces debe ser para que un redentor me pueda redimir de este pecado original. ¿Quién me librará? Dice Pablo. Romanos 6, 7, 8, ¿no? Famosas citas, difícil de entender para muchas personas. La lucha entre la ley de la mente, de la santidad, de la Torá, y la ley de la naturaleza. ¡Ay! ¿Quién me librará? Clamaba Pablo, ¿quién me librará? Porque veo con mi mente sirvo a Elohim, quiero servir, pero con mi naturaleza me tira y está contraria. Satán, está adversaria, en contra de la ley de Elohim. ¿Quién me librará? Bueno, es aquí el año del jubileo, lo que el propósito final del Redentor, del plan, la segunda parte del plan de redención, no solamente restaurar mi alma, mi identidad, sino dar libertad, dominio sobre el cuerpo, sobre este parásito que se llama pecado, que está reinando dentro del cuerpo humano. Así que uno tiene que hacerse mi pariente más cercano para poder redimirme, pagar este precio, y que este precio pese más que el peso del pecado. Y si Adonai tiene con él abundante redención, es porque debe ser el que puede redimirme, y de tal modo debe ser mi pariente más cercano, porque el que no es mi pariente, conforme a la Torá, no me puede redimir, según está escrito la ley de la redención en la Torá. Les recomiendo un PDF muy bueno, el derecho a redención, el derecho del hebreo, del nacido en casa, el derecho del goim, del ajeno, ¿no? El que no tiene descendencia en Israel, pero tiene derecho a la redención. La Torá ofrece para los dos grupos de personas posibilidad a la redención, a entrar en este beneficio de restaurarse en su vida lo que Adán perdió. Les recomiendo este PDF, el derecho a redención. Los que no lo tienen puedan pedirle siempre a través de los links, de los mensajes, de los números de teléfono, de WhatsApp, de Facebook, en Scribd. Hay varias fuentes.
Y el punto 4 dice, Él redimirá a Israel. Ojo que no es el redentor del mundo. ¿No? Mateo 1, 21. Le pondrás por nombre, aquí voy a saltar el nombre, le pondrás por nombre porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ojo cuando creemos en Hamashiach de Israel y en el Mesías del mundo, donde Él es el Salvador del mundo. Aquí este concepto, por eso siempre, aunque Mesías con Mashiach significa lo mismo, se traducen igual, la identidad de las personas que usan estos atributos, estas formas son distintas, porque Mashiach es siempre redimirá a Israel de todos sus pecados, mientras el credo sobre el Mesías lleva a Tamuz, que es el Salvador del mundo. Bueno, bajo otros nombres a lo largo del tiempo, de todas las épocas, se presentó de distintas maneras. En el cristianismo se creen como Mesías o Cristo, esta palabra que es el Salvador del mundo. Por esta razón, el JC, el segundo Elohim de la Trinidad cristiana, de ningún modo encaja en este perfil, de ningún modo se puede comparar con Hamashiach, el Redentor de Israel. Punto 4, vamos a ver de nuevo, recordar la cita, Salmo 130, versículo 8, ¿no? Es la última cita. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es importante saber que la redención tiene que ver con la herencia pecadora o pecaminosa que hemos recibido desde Adán como nuestro primer padre. Digo primero porque hay un segundo, ¿no? Recordamos en la primera parte que Elohim se presentó, soy el primero y estaré con los últimos. Primero porque hay un Aleph y hay un Tav. Y como habrá un cielo nuevo, como hubo un cielo nuevo, una tierra nueva, también habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿no? De la misma manera hay un primer Adán que me dejó una herencia pecaminosa y hay un segundo Adán. Por eso mencioné el primer Adán. El primero nos dio una herencia de naturaleza pecaminosa. El segundo, el postrero Adán, es un ruaj dador de vida, según se cita en Corintios, en los escritos de Pablo. Un ruaj dador de vida. Y por lo tanto, los nacidos en el segundo Adán recibirán una libertad de decisión para vivir en obediencia y por lo tanto para la gloria de Elohim. Recordamos Juan 1, versículo 12, todos los que son nacidos, que están en su derecho de ser restaurados, los que son nacidos de este Ruach, del segundo Adán, del Redentor, del Hamashiach, tiene derecho de volver a ser hijos de Elohim, y no solamente para entrar en la alianza de Sinaí, sino a ser hijo de Adán, hijo de Elohim. A cambio, a diferencia de Caín, que reflejaba la naturaleza pecaminosa de su padre, pues aquí estaba su otro hermano, el Set que, aunque tenía la misma naturaleza, buscaba al Elohim de su padre. Por lo tanto, por medio de la fe y del Cordero que se sacrificaba, en virtud de la obra que habrá de hacer el Redentor 4000 años más tarde, porque Él es el quien será, el mismo que fue, abarca el pasado y el presente, también llega hasta nosotros al futuro. Es lo que hizo Mashiach, dio el derecho a Set de ser hijo como Adán, hijo de Elohim. Es lo que hace la fe en Hamashiach. Bueno, son ideas bastante profundas. No podemos detenernos para aclarar todos los asuntos en su verdadera luz. Por otra parte, mejor dicho, no olvidemos que la cita del salmo que hemos citado nos indica que es el Elohim quien dijo que será el que fue, quien es, Adonai, ¿no? Elohim de Israel, quien al ser redentor redimirá a su pueblo, a Israel. Y dado que el asunto no es tanto la redención del exilio, sino la redención del pecado, sabemos que solo Elohim puede perdonar.
cubrir, expiar y hasta purificar al ser humano de su pecado, aunque para lograr este hecho él debe pagar el precio requerido por el mismo pecado. ¿Y cuál es el precio que reclama la justicia por el pecado? La paga del pecado es la muerte. Y aquí, claro, es donde la mente de muchos se bloquean. Pero claro, es fácil decir que Adonai es quien redime y quien es el redentor. Pero cuando hay que hablar de justicia y del precio que la redención debe pagar, uno puede decir que es un disparate escuchar que el redentor, al perdonar el pecado y al llevar el pecado del pecador sobre sí mismo, el pecado reclama la vida del portador del dicho pecado. Y aquí en ciertas maneras las mentes se cruzan, en las mentes de muchos se cruzan los cables y o abandona el asunto diciendo que es un misterio que no se puede entender, cosa que es totalmente falsa, ya que está revelado dentro del todo el sistema del santuario, o siguen sin indagar más sobre este asunto porque los prejuicios doctrinales pueden más que la lógica. O en todo caso, los casos más felices que estamos compartiendo seguirán indagar para ver quién es el verdadero, el redentor. El reino de Elohim es arrebatado por los valientes. Eso tienen que tener bien claro, pues los demás que solamente se conforman con superficialidades, pues van a opinar, van a hablar sobre quién es, lo que hizo y qué hizo, pero no van a saber quién es. Algunos sí, cuando Él les quitará el velo, porque en su alma están engañados, en su mente, a causa de los prejuicios del contexto, pero en su alma son sinceros. Y hay que tener en cuenta que hay también un grupo de personas que aún que creen errado y no conoce quién es el Elohim de Israel, llegará el tiempo cuando Él les quitará el velo. Y cuando van a saber o van a mirar a mí, a quien me han traspasado, miran al traspasado. Y este mensaje está en las 4 consonantes, ¿no? Vamos a hablar sobre ellas algún día. Elohim bendecirá para que presentamos el significado del mensaje profético contenido en estas 4 consonantes. Van a ver quién es, qué mensaje profético contiene estas 4, Yod, Hei, Vav, Hei. Dice que me llorarán como llorará a su único hijo unigénito, porque es así, quien es el Redentor. Así que el que solo cuida de nuestras almas, Él no solo cuida de nuestras almas, sino de nuestros cuerpos físicos. También y a la vez, su obra tiene planes para restauración del alma, como para la salvación del cuerpo, aunque esos detalles no hacen el propósito de este estudio. Pero es bueno tener en cuenta que la redención tiene 2 fases, la restauración del alma y la restauración del cuerpo también. Salmo 91, versículo 14 y 15. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Ay, hay muchas palabras aquí, creo que nos vamos a demorar mucho, sí, nos vamos a detener en todas las citas. Por cuanto en mí ha puesto su amor, es decir, en el Elohim de Israel, y hay que saber quién es en mí, el que dijo, en mí ha puesto su amor. Porque no podemos amar a alguien que no conocemos, obvio, ¿no? ¿Cómo voy a decir, el que me ama dice, guarda mi palabra? Pero para amar a alguien, pues tenemos que conocer. ¿Cómo va a amar un novio a una prometida que ni siquiera sabe quién es? ¿No? Sabe su nombre, lo vio una primera vez, ya está enamorado. No, uno tiene que conocerla. Yo también, dice, lo libraré, por cuanto en mí ha puesto su amor. Y ojo, ese es un tema profético, porque en el Tanaj se presenta también en profecías que muchos invocará el nombre del Elohim de Israel, quizás se salvará en aquel momento, pero como no ha puesto su amor, es decir, no tiene el aceite de sobra, de reserva, como las 5 vírgenes sensatas, como no ha edificado en amor, no se ha aferrado el amor, sino solamente tiene en sus palabras, en sus labios, el amor de Elohim, no lo tiene en su mente, ni en su razón, en sus facultades mentales. No es tan edificado en conocimiento de quién es, para identificarse con Elohim, para saber quién es, pues no hallará la salvación, aunque pronunciará su nombre. Por cuanto en mí ha puesto su ahavá, al amor.
yo también lo libraré. ¿No? Es la palabra palat en hebreo, significa escapar, es decir, lo guardaré, seré su libertador, como está en Apocalipsis presentado, en el tiempo cuando probaré los moradores de la tierra, te protegeré, estarás salvos. En aquel tiempo habrá protección para los que se escondieron en la llaga. Escóndete en la peña por un cierto tiempo, en la llaga de su mano. Está también escrito en la profecía, en el tiempo de angustia que va a venir, pues lo que entrarán, que han puesto su fe, su esperanza en el amor de Elohim, porque lo conoce, recibirán la salvación, tendrán seguridad, palat, ¿vale? Yo también lo libraré. Le pondré en alto. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto qué? Por cuanto ha conocido mi nombre. Y aquí va a decir, pues se llama tal. Pues claro, los demonios también saben. Y no serán puestos ni en alto, ni serán librados. Y los demonios saben quién es. No es saber un mero nombre. Recuerden la primera parte. Vuelven a escucharlo de nuevo si no han entendido que es Eyej, Asher, Eyej o Eyej, Ayaj, Ve. Seré quien fui, quien es. Seré el que soy, el que seré. ¿No? Hay que conocer no un mero nombre, sino la identidad de la persona, porque yo no me enamoro de un nombre, sino de una persona. En mí ha puesto su amor. ¿Quién? El Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham. ¿Quién? El Aleph Tav, el primero, el hacedor. Bueno, por eso le pondré en alto, lo libraré, porque en mí ha puesto su amor, ha conocido mi nombre, no saber un nombre, sino la identidad del portador. Versículo 15, Salmo 91. Cuando me llamen, yo le responderé. Estaré con ellos. ¿Con quién? Con los que ha puesto en él su amor. Con los que conocieron quién es. Porque no puedes amar a quien no es. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré. Y los honraré también. Recuerda lo que dijo el Redentor. Se sentarán conmigo en mi trono, como yo me senté. Yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Este es el lugar de honra. No que hay un trono tan enorme, sino es una metáfora, una alegoría para entender la gloria, el respeto, el valor, como que se nos da. Recuerda otra parábola que dijo el Mashiach a los invitados de las bodas. Pues uno se sentó delante y dijo, y otro atrás. Dije, no, tú que estás delante, pues no es tu lugar aquí. Y llamó al que tenía más respeto, que se sentó atrás, para estar cerca. Por eso dijo, no busqué la gloria. Eso lo buscan las naciones. Tú, aunque seas un siervo inútil, como somos, porque servimos como esclavos suyos, en cierta manera libres, mejor no buscar ser los primeros, porque ¿quién los buscan? Pues los fariseos, los saduceos, los rabinos, los roej, los morej, buscan ser siempre vistos y alabados por el título que tiene. Pues no necesitamos honra de los hombres, sino de parte de nuestro Elohim. Bien, siervo obediente, siervo con oído inteligente. Ven, entra en la gloria, en la hora, siéntate en la mesa a mi lado. Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré, Aní. Yo estaré contigo, yo mismo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Recuerdan la experiencia de los 3 amigos. De aquí tenían la confianza porque sabían lo que estudiaban. Eran estudiosos que con oído y con un ojo inteligente no veían ni se olvidaban. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Esto es la fe, y la fe a lo sumo. Y aunque no nos sacará, dijeron los 3 amigos, pues no vamos a transgredir la Torah, no vamos a adorar otros Elohim. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a nuestro Elohim. Es en Él en quien tenemos que poner nuestro amor, porque Él que será el que será es nuestro Elohim que estará con nosotros, con ellos, que dijo, Ani Omed, yo estaré con ustedes, yo
estaré contigo cuando pases por dificultades. Jeremías 1, versículo 8. No tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. ¿Quién? Yo, el que será, el que fue, el que es, Jehová, Adonai, nuestro Redentor, tu Salvador. No hay otro fuera de mí, yo soy tu Salvador. El que te dará la palat, es decir, te librará, te dará la salvación, seré tú, te guardará, te llevará en seguridad. Yo, Adonai, he hablado. Jeremías 1:8. Bueno, hay muchísimas citas de promesas poderosas para el que conoce quién es el Elohim de Israel y se aferra a él. Deberías pararte y preguntar, ¿quién es mi Redentor? ¿De verdad conozco quién es mi Salvador? ¿Quién redimirá mi alma y me dará libertad de la tierra donde estoy expatriado para regresar a la tierra que Él ha prometido a mis antepasados? Es una pregunta que pocas personas tienen la valentía de hacérsela y buscar la respuesta, cueste lo que cueste, porque de eso depende la redención de su alma y de su cuerpo también. ¿Quién es tu Redentor? Que ha pagado el precio para tu redención. Y aquí es el reto para muchos. El Hijo, el que se presenta como Hijo en el Brit Hadashah, o lo que se cree que es el Padre del Hijo. Como mal se interpreta que el Padre del Hijo está en el Tanaj y el Hijo en el Brit. Y el Salvador no es el Hijo, sino el Padre. Porque claro, aquí hay la confusión de muchos. Entonces, ¿quién es el Salvador que dio estas poderosas promesas? ¿Quién es el Hamashiach? ¿Quién es la identidad? ¿Cuál es la identidad del Hamashiach? ¿Quién es el que dará la salvación? ¿El Hijo o el Padre del Hijo? O quizás te sorprende que el que crees que es el Hijo en realidad es Adonai, es Jehová. Y para tu sorpresa, aún no sabes quién es el Padre del Hijo, que es el Elohim de Israel. No sabes, quizás te sorprende que no sabes quién es el Padre del Redentor. ¿Vale? El Redentor que se presentó ser Adonai. Yod, He, Vav, He. Estas 4 consonantes famosas, difícil para muchas personas saber qué son. Vamos a ver 7 de los textos que hace la razón de nuestro tema. 7 testimonios que nos revelan quién es nuestro Redentor unigénito y el único quien salva, el ungido Hamashiach. El primer testimonio está de los malachim, de los ángeles, de los mensajeros, en Lucas 2, versículo 11. Tienen que saber que hoy en la ciudad de David les ha nacido ¿qué? Un Salvador, que es el Mashiach soberano. En el texto griego es la palabra kurios, para soberano. No sé si ustedes, los que creen en el Hamashiach, se preguntan, ¿cómo puede nacer un Salvador si se supone que es Adonai el único Salvador? La pregunta está puesta para las personas que consideran que en el Tanaj es el padre del Mashiach y en el Brit el Redentor es el Mashiach. Y suponen que el Mashiach en realidad no es quien salva, sino que salva el Padre del Redentor. Es un asunto muy delicado aquí. No vamos a entrar mucho en el asunto del debate de los credos de muchas personas que en realidad tienen una enseñanza anti-Mashiach. Leemos en el Tanaj, en Isaías 43, versículo 11. Ninguno, sino yo, Adonai. Fuera de mí nadie puede salvar. Y otra cita, para tener 2 testigos.
de otra forma, es decir, presentarla en otra edición, traducida en otra traducción. Yo soy Adonai y fuera de mí no hay Salvador, ¿vale? Dice lo mismo, es solamente que lo enfatiza de forma, fuera de mí nadie puede salvar, y la otra dice, fuera de mí no hay Salvador. Entonces las personas, claro, que leen esta cita de los dichos de los Malachim, tienen dos opciones. O ponerse a preguntar, ¿cómo puede haber dos salvadores? O descartar la cita y decir, los Malachim son de otra fuente, no son los verdaderos, porque no pueden hacer el Salvador. Pero los Malachim es el testimonio que dieron a los pastores en el que estaban con sus ovejas en el séptimo mes, en el mes de Tishri, y allá les dio el mensaje. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es el Mashiach, el soberano. La palabra soberano, bueno, ya veremos un poquito más adelante. ¿Qué es? La pregunta de 1000 puntos es, ¿quién es entonces el que ha nacido? Si es que en el Tanaj el mismo Adonai nos dice, nadie puede salvar fuera de él. Hay muchos ejemplos de cita en el Tanaj y el Brit, que al contrastarlas da dolor de cabeza a los tres grupos de ismos, en especial a los judíos mesiánicos. Este tema sobre quién es Mashiach resulta ser un grave problema doctrinal para muchos a causa de los prejuicios, de los límites en cual han encerrado a Elohim al decir lo que puede o lo que no puede hacer o no puede ser. Solo cuando una persona abandona todo lo aprendido de sus maestros terrenales y se siente a estudiar haciendo uso de sus propias facultades razonables para investigar las escrituras, comparando un texto con texto, con un sincero deseo de conocer la verdad, entonces hallarán el Shalom, o al Hashalom, como se presenta también como un nombre, el Elohim de Israel, el Hashalom, el Shalom, en saber quién es el ser que se manifestó en el Tanaj diciendo seré, quien sea que haga falta para mi pueblo. Si ustedes creen en el Hamashiach y creen que él es el Redentor, pero lo rechazan como Elohim y el único Adonai, entonces, es decir, el único Elohim de Israel, ¿vale? Entonces, ustedes tienen un conflicto de credo o tienen un problema al compaginar los textos del Tanaj con los textos del Brit Hadashah, a pesar de que creen que no es así. Piensen. Les invito a disponerse a compaginar una serie de textos comparados en el Tanaj con el Brit para ver que el mismo Elohim del Tanaj es quien vino a los suyos, según Juan 1, versículo 11, haciéndose el Salvador, y no solo un Salvador de la esclavitud, sino Salvador de los pecados. Para los que desean indagar, investigar, siempre pueden dejar una nota pidiendo la serie de textos comparados por escrito hasta que será posible ponerlo por audio. Tratamos de hacer una serie de video audio para que estos textos comparados pueden estar a disponibilidad de todos los que desean. De momento solamente lo tenemos por escrito y el que desea pues pueden pedir el PDF, las dos partes, los PDFs. Cuando las escrituras nos hablan sobre el Redentor o Salvador, nos hablan sobre un Goel. En hebreo la palabra Goel es uno que tiene el derecho de redimir. Pero este derecho de Goel se le concede ¿a quién? A un pariente cercano. Me disculpan. En hebreo hay una palabra shara o sheer, que significa carne. Se usa para definir ciertas relaciones carnales incestuosas, como pueden leer en la instrucción de Levítico capítulo 18, versículos 12 a 13 y el 17, donde se usa el sentido de como parienta cercana, ¿vale? Hay ciertas prohibiciones de no tener actos sexuales carnales, carne, sheer, con una pariente, una hermana, la madre, ¿no? La hija.
prójima. Una vez se usa refiriéndose a un pariente que puede heredar, según Números 27, versículo 11, esta palabra she'er, que significa carne, pariente que puede heredar. El goel se refiere a uno que puede recibir la restitución de un mal cometido o a un pariente ya muerto, según Números 5, versículo 8. En el Brit Hadashah se usa la palabra griega singenes, es decir, de la misma raza, bueno, de donde se habla de sangre, de la misma raza, misma raza. Generalmente es traducida como familiar o pariente. Y hay muchas citas, pueden ver en Romanos 9, versículo 3, Juan 18, 26, bueno, hay muchas otras citas. Un segundo testimonio lo tenemos de parte del sacerdote Zacarías, hablando sobre su hijo, profetizando, ¿no?, al mismo tiempo, por medio del poder del Ruach HaKadosh. Veremos en Lucas capítulo 1, versículo 76-77. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. La palabra Altísimo está aquí, Jupsistos, lo vamos a ver luego. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque irás delante de la presencia de Curios. Otra vez tenemos la misma palabra, soberano, Señor, como está traducido en otras partes, pero es el mismo título que se llama del mismo Elohim, del Altísimo, o Señor, Curios, tiene el mismo sentido, para preparar sus caminos. ¿Para qué? Para dar conocimiento de la salvación. ¿A quién? A su pueblo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. ¿Vale? ¿Recuerdan la cita de Salmos que hemos detallado antes? Porque esta cita es su mano derecha, ¿no? Sí, el otro guante. La palabra para Altísimo, Jupsistos, es un superlativo, es decir, el más alto. Elohim supremo, o supremo, que es un decir en altura, altísimo, bueno, sobre los cielos. Evidentemente indica el cargo más alto que puede existir, comparando Elohim de Israel con los demás Elohim, siempre cuando se observa el contraste en el Tanaj, que estos Elohim solo son mitos deificados, a pesar de que las demás naciones de la tierra los consideran como soberanos, ¿vale? No son Elohim, pero por comparación, el Elohim de Israel es el Altísimo, está sobre todos los demás, es más alto, no en altura, sino en soberanía, ¿no?, que los demás, porque los demás, aunque son mitos deificados, no tienen poder para hacer nada. En el hebreo está la palabra Elión, que expresa la palabra latina el Altísimo, ¿ah?, que aquí en griego está Jupsistos. Si bien prestaron oído inteligente al verso 77, se percataron que Juan no traía la salvación al pueblo, sino que su deber era dar a conocer que ya estaba el tiempo cuando el mismo Salvador iba a venir a salvar a su pueblo para recibir el perdón de sus pecados, ¿vale? No para sacarlo de ningún lado, no para librarlos de la esclavitud de los romanos, como se creía, sino para ser el ungido, el Mashiach, para salvar las almas de los pecados. Obviamente, un mero hombre de ningún modo puede salvar a nadie de sus pecados, salvo que detrás de la apariencia de un mero hombre se oculta la identidad del que puede salvar. Y eso porque puede pagar el más alto precio que reclama la justicia del pecado, vida por vida o muerte para el que tiene pecado sobre sí mismo. Juan solo preparó el camino del que iba a dar la salvación de los pecados. El deber de Juan fue para dar a conocer que el Redentor está a punto de llegar. Poco más tarde lo reveló como el Cordero que levantó el pecado, que vino a levantar el pecado, ¿no? Está en Juan 1:29 esta cita. Por cierto, el texto griego de nuestra cita nos presenta una misma persona a quien se le atribuye dos títulos de soberanía, es decir, al título y Señor. Dos de los atributos que se refiere al que será, quien fue, quien estaba con ellos en aquel mismo momento.
Vale, la palabra kurios, que lo mencioné 2 veces en los textos, es un título de supremacía, supremo en autoridad. Se traduce con Señor, en español soberano, ungido, amo, Mashiach, también Elohim, y dueño también. Kurios. Al investigar la obra que tenía que hacer Yohanan en el espíritu y el poder que tuvo el profeta Elías, según Malaquías 4, ¿no? Comprenderán mejor por qué Yeshua es el mismo Adonai, mismo Jehová, para quien Juan preparó el camino conforme indicaban varias profecías del Tanaj. Al que desea, pues se le brinda los textos en su contexto, siempre que lo pedirá, sobre a quién preparó, quién es este Redentor, es Mashiach, a quien Juan le dio la sumersión conforme para cumplirse la justicia. Hemos visto en otro video audio, quién era, qué cumplía, qué profecías, a quién le indicaba según el Tanaj, porque en el Tanaj está bien claro presentado quién iba a andar por este camino. Siempre hay que compaginar los textos. El que desea, pues siempre pueden pedir los PDFs. Tercer testimonio esta parte, esta vez nos viene por parte del Malach Gabriel. Mateo 1:21, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará, es decir, soso está en hebreo, en griego, él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Volvemos a la cita del Salmos. Salvar, soso en hebreo, en griego, salvar, proteger, ¿vale? Hacer salvo, librar. También misericordia, preservar. Hablamos al principio del que presentó un manto para cubrir de piel de cordero, para cubrir la desnudez. Misericordia, preservar, salvar, sanar incluso. Significa en griego la palabra soso, salvará. Él sanará no solamente el alma, sino restaurar también el cuerpo. Dará sanación a su pueblo de sus pecados. Bueno, seguimos porque nos demoramos mucho. Si recordamos la cita del Tanaj, que antes hemos presentado en Salmo 130, ya se darán cuenta que habla de la misma cosa. Darás a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Yeshua. Ese es el nombre soberano en cual tenemos. Todo lo que invocará en el nombre de Adonai será salvo. ¿Vale? ¿En qué nombre tenemos la salvación? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si queremos salvación de los pecados y restauración, pues tenemos ya un nombre. Y este testimonio no es un invento que se le ocurrió a Miriam ni a su esposo Yosef, que la tomó como esposa, sino que vino por medio de Gabriel. ¿Vale? Gabriel. El Malach Gabriel. Si comprenden por qué no hay dos redentores, uno en el Tanaj y otro en el Brit, sino que tanto en el Tanaj como en el Brit se nos presenta a un mismo Elohim, quien dijo, seré el que seré, y quien estará también con los últimos, porque es primero, por lo tanto, es el Tav, es el Aleph Tav. Entenderá por qué no puede nacer un otro. No dijo, nació un otro Redentor, un otro Salvador. Salmo 130, lo recordamos en breve. Espere Israel en Adonai, porque en Adonai hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel ¿de qué? De todos sus pecados. Le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es un misterio, un gran misterio, pero es un misterio revelado para el que busca la luz, ¿vale? Y sabemos que la luz también, Or en hebreo, también es Mashiach. Para que Adonai me pueda redimir, debe ser mi pariente más cercano. Si no, él no será quien pueda redimirme conforme a la Torá. Por lo tanto, ¿quién está hablando en Salmo 130? ¿De quién dice, espere Israel en Adonai, en Jehová? El que será, el que fue, el que es. ¿Quién será? Seré el que seré. ¿Quién seré? Pues
el que tiene abundante redención, el que redimirá a Israel de sus pecados, y le pondrás por nombre Yeshua, el Salvador, ¿vale? De hecho, es literalmente significado del nombre Yeshua, de la raíz Yesha, Salvador, salvación. Él salvará, en él hay que poner el ojo, porque él es el clavado, ¿vale? Por eso a la raíz Yesha, Yod, Shin, Vav, Ain, se le agregó la consonante Ain. La raíz Yesha tiene 3 letras, 3 consonantes. Yod, Shin, Ain. Y se le agregó la consonante Vav, porque Vav es clavo, ¿no? Porque hay que mirar al que fue traspasado. ¿En quién hay que poner el Ain, el ojo? En el que fue traspasado. Por eso el nombre Yeshua significa Él salva, o Él es el Salvador. Es enfático. El ojo te hace ver al que traspasó. No es un Salvador, no es Salvador, porque pueden ser cualquiera, sino Él salva, porque en Él está la salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿vale? Mateo 1:21. Nuestro pariente más cercano, o pariente redentor, es un Goel, es decir, es un redentor. Esta palabra significa redimir, recibir o comprar de nuevo. Y eso pueden leerlo en la instrucción, en el libro central de la Torah, donde está la Torah, el libro de Levítico 25. Y lo puede comparar con el mejor ejemplo que está en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 4 y 6, donde se presenta, ¿no?, este Goel redentor, pariente más cercano. La palabra Goel fue usada para referirse a las cosas consagradas a Elohim. En Levítico 27 también es una palabra que se refiere donde se presenta el Elohim como el redentor del hombre, en Éxodo 6:6 y en muchas otras citas. También en el Tanaj se nos presenta a través de esta palabra Goel que se habla sobre los redimidos de Elohim por él. En Isaías 35:9, 51:10 y muchas otras citas. El derecho de la redención y su oficio perteneció al pariente más cercano, o parentela cercana, parientes cercanos, como pueden ver en Levítico 25, versículo 25. En Ruth 4:1, versículo 6, versículo 8 también. Encontramos que nuestro Adonai es el gran pariente más cercano de su pueblo. En todas estas citas que les presenté antes hay muchas más. Me voy a poner por escrito. Cuando perdieron su libertad en Egipto, Él lo rescató de la esclavitud cuando se presentó como el Goel de la descendencia de Jacob. Y vemos en Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai. Recordamos, la palabra Adonai sustituye las 4 consonantes, ¿no?, que son 3 verbos. Será el que fue, el que es. Si quiere resumirlo, Jehová, no lo usamos. Siempre usamos la palabra Adonai. Yo soy Adonai. Yo los libertaré, dice en la cita, Éxodo 6:6, de los duros trabajos de los egipcios. Os libraré de su esclavitud y os salvaré con brazo tenso y testigos grandes, es decir, con gran poder. Y es una historia que es un tipo, hay un antitipo, se repetirá de la misma manera literal, ¿vale? Dándonos lo que nosotros esperamos, la liberación real y física. Está en la 6ª plaga de Apocalipsis 16, donde se preparará el camino de nuestra salida de todas partes del mundo para regresar en nuestras tierras. El 4º testigo nos viene de parte del mismo Redentor en Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo de Adán, el Ben Adán, tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. Está la palabra afiemi, perdonar los pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bueno, antes mencioné esta cita donde se nos presenta las 2 partes de la obra. Me sana el alma, pero también restaura el cuerpo. La palabra hijo de Adán,
alude a la profecía, a una profecía con la promesa de la redención, recordando que el Redentor debe ser mi pariente más cercano, ¿vale? Profecía desde Génesis. En este caso el título Hijo de Adán fue el título favorito por Yeshua para identificarse con nosotros. Ani, yo mismo estaré con ustedes. Bueno, el tiempo pues no nos permite entrar tanto, pero quédese con la idea. Mi pariente, Ani, yo mismo estaré con ustedes. Y de hecho, esta cita prácticamente está al final. Está en Juan 14, cuando Yeshua tuvo que partir a volver con su padre, dijo, no os dejaré, no os abandonaré, no os dejaré huérfanos. Solo un padre puede dejar huérfano a un hijo. Si nosotros somos hijos, es porque Él es nuestro Padre, el segundo, o el postrer Adán, el Tav, ¿vale? Y en Él pues vamos a heredar una tierra nueva y un cielo nuevo, el Edén restaurado, la tierra de Canaán. Bueno, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes, estaré con ustedes y en ustedes. Juan 14. También en Mateo 28, en la última cita del último capítulo, el último versículo, estaré con ustedes ¿hasta dónde? Hasta el Tav, hasta el fin de los tiempos. Ani Omed, yo mismo estaré con ustedes. Nunca envió a un tercero, ni siquiera a un segundo, porque desde el principio seré, el que hace falta que sea para ustedes. Como un padre hace todo lo posible, como un esposo para su esposa. Solo la muerte de Yeshua completamente satisface la justicia de la ley. Es por su sangre que se obtiene el pago del rescate. Y pueden ver eso en Romanos 3, 24, 25. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 13. Y también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19. Solamente la muerte de Yeshua puede, o por medio de su sacrificio, de su sangre, se puede pagar el precio para este rescate, para salvar lo que dice el Salmo. Lo que dice el Salmo 130, Él redimirá a Israel de sus pecados. Le pondrá por nombre Yeshua porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El quinto testimonio lo tenemos de parte de los apóstoles. Primera de Juan 5:7. Por si caminamos pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, Yeshua, nos purifica de todo pecado. ¿Quién es el Redentor que nos purifica de todo pecado? ¿A través de qué precio se pagó para que podamos andar en la luz? Porque Él es la luz. Y la comunión que nosotros podemos tener como hermanos entre nosotros, uno con los demás, está por medio de la sangre, porque nos convierte en primogénitos. Eso nos lleva al Pesaj. El tiempo. Este texto basta para saber con quién tenemos comunión, con los que son, quién son nuestros hermanos, ¿vale? Los que de verdad el Padre y mi madre dice, el que cumple la voluntad de mi Padre, es decir, guarda, ¿cuál es la voluntad de su Padre? Pues se reveló durante toda la Torá porque el propósito principal es restaurarnos. La Torá es para que podamos llegar a reflejar la imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque la voluntad, el deseo del Padre de Yeshua es que podamos volver a tener esta conexión con Él, ¿vale? Y nuestra comunión está con el Padre y con Yeshua. Y así tenemos comunión uno con los otros, dice también Juan. A ver si vamos a leer la cita. Bueno. De todos los textos del Brit Hadashah, Juan es el mejor quien nos, por excelencia, exalta la identidad de Yeshua como Elohim sobre todo. Las evidencias son mucho más. Ahora solo compartimos un testimonio de Juan 1.3. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 1.3. Lo que existía desde el principio. ¿Qué existía al principio? El Aleph. ¿Quién es el principio? ¿Quién era el principio? ¿Cómo vimos en la primera parte? Soy el primero, ¿vale? Lo que existía desde el principio, Bereshit,
lo que hemos oído, porque escucharon, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocamos con nuestras manos acerca de la palabra, ¿quién? Palabra de vida. Pues la vida misma, el Jai, Elohim que de vida, pues la vida se manifestó. Bueno, vimos en la parte anterior que uno de los verbos de es de esta raíz vida, porque está incorporada dentro de ella. No solamente como promesa que estaré, pero sino porque hay vida misma aquí. Y la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y es lo que testificamos. Y Israel dice, vosotros sois mis testigos. Y dicen los discípulos, os anunciaremos la vida eterna, que estaba con el Padre, estaba y se nos manifestó. Bueno, se pueden ver también en la cita. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Esta vida eterna estaba con su Padre. Bueno, es una repetición del primer capítulo de Juan. Versículo 3, lo que hemos visto y oído. ¿Vale? Por eso dice en el Tanaj, hemos visto en la primera parte, vosotros Israel sois mis testigos. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre, es decir, el Padre de Yeshua, y con su Hijo, Yeshua HaMashiach. Hablando sobre Yeshua, dijo Pablo, en él también, Efesios 1:7, en él también, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, misericordia, ¿vale? Rahem, misericordia. ¿Creen que los demonios no saben quién es el Redentor? Y vamos a traer a los mismos demonios como el sexto de los testigos. Por lo menos esos Ruahim, esos espíritus de la maldad, también temblan a su voz, dice en el Brit. Lo conoce, sabe quién es, tiemblan a su voz. No como todos los hijos rebeldes que lo blasfeman cada vez que invocan nombres ajenos, inventados dentro del mesío judaísmo cristiano. Hay personas que no reconocen la autoridad de Yeshua como el que tiene el dominio de la salvación como Elohim. También hay muchos rebeldes que no siguen en pos de sus líderes, que siguen en pos de los líderes en vez de nombrar y reconocer al Hijo como único maestro suyo. Prefieren un maestro al brazo de carne. Bueno, aquí vamos a traer como testigos el testimonio de los mismos espíritus, malajim ajenos de la maldad. Marcos 1:34. Yeshua curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues, ¿por qué no los dejaban hablar? ¿Por qué no dejaban que esos hablen, que sirvan como testimonio? Aquí es un misterio, no se le voy a decir. Marco 1:34. No dejaba hablar a los demonios, a los malajim ajenos, a esos espíritus de la maldad, pues le conocían. Ellos sí sabían quién es. No sé si tú conoces quién es el aquel a quien los demonios conocían bien y temblaban cuando él le hablaba. Oh, no nos mandes a la perdición, al lugar de donde no tenemos lugar algunos. Es decir, en el lugar donde no pueden tener actividad como serán durante 1000 años. ¿Vale? En un lugar donde no tienen poder sobre el pueblo redimido. Apocalipsis 20. No nos mandes allá. Temblaban a su poder porque lo conocían. Ya vimos en otros textos comparados que el que vino es el mismo Adonai se reveló en el Tanaj como el único salvador de los hijos de los hebreos. Hoy estás llamado a dar el mérito de tu redención al Redentor Yeshua. El que no va a exaltar al Hijo del Altísimo por todo, sobre todo, lo que él ha hecho, no tendrá parte, es decir, no glorificará a Yeshua por lo que él ha hecho. No tendrá parte ni con el Hijo, mucho menos con su Padre, en el mundo venidero. En el reino de los redimidos,
Los mismos malajim caídos testificaron que conocen a Yeshua como el Hijo del Elión, el Elohim del Altísimo, a quien nadie puede, después de Adán, ha conocido ni conocerá hasta pasado 1000 años más, porque Yeshua lo dejó bien claro. Vosotros, nadie conoció a mi Padre, al Padre, nunca, jamás. Por eso debería uno preguntarse, el creyentes en el Brit Hadashah, ¿a quién conocieron en el Tanaj? Si el mismo Mashiach dijo, a mi Padre no lo conocieron. Bueno, piensen. Pero nosotros, aunque no conocemos al Padre de nuestro Redentor, podemos saber quién es nuestro Redentor y cómo se califica el Redentor para redimir. Veamos. Hay 4 cosas que son necesarias para que un pariente cercano pueda redimir. Primero, debe el Redentor, el Goel, tiene que ser un pariente cercano. Bueno, lo hemos visto en Levítico 25 y versículo 48, también en el libro de Ruth, capítulo 3, versículos 12 y el 13. En segundo lugar, el Goel, mi pariente, el Redentor, debe ser capaz de redimir. Y puede ver en el Ruth, capítulo 4, versículo 4 a 6. Él debe estar libre de cualquier deuda suficiente para que no sea necesario que él mismo necesite ser redimido. El punto 3, para que una persona se califique como mi pariente más cercano, como Goel, Redentor, él debía estar dispuesto a redimir. Ruth 40, capítulo 4, versículo 6, porque había un otro pariente que tenía privilegio de redimir, pero se dio este privilegio a Boaz, su pariente. Por una razón obvia, les recomiendo el PDF sobre la historia de Ruth y Noemí. Muy bueno, reveladora en ese sentido. Y el punto 4, la redención se completaba cuando el precio era pagado por completo. Pueden ver la ley en Levítico capítulo 25, versículo 27 y en su comparación en Ruth capítulo 4, 7 hasta el 11, ¿no? Esos son tipos y antitipos que nos representa la obra del Redentor, ¿vale? Tiene que ser mi pariente más cercano, tiene que ser capaz de redimir, tiene que estar dispuesto a redimir y tiene que pagar el precio por completo. Bueno, en el Brit Hadashah se nos confirma que Yeshua se calificó en cada detalle el respeto a la normativa de la redención. Y no solo que siguió todos los pasos en cual Boaz anduvo, lo que mencionamos, para redimir la casa de Noemí, sino que también como Boaz, que es el antitipo, un tipo, y para Yeshua, que es el antitipo, como Boaz desposó a Ruth, también Yeshua desposará a su redimida, es decir, la suma del pueblo de Israel, quien es la novia. Ahora, si fuera el Padre, piensen, razonen, si fuera el Padre de Yeshua, el Elohim, quien se reveló en el Tanaj como Salvador, de ningún modo podría cumplir con los 5 puntos, 4 más 1 que agregué, ya que el asunto no es solo la restauración de su pueblo, sino la restauración del pecado en cual ha degenerado el ser humano. Estamos, bueno, ustedes que conocen por aquí las historias del Brit saben que nunca se presenta el Padre del Redentor como el esposo o como el prometido, sino como siempre hay la boda del hijo del rey. El Mashiach se presenta por Pablo, que es la cabeza de la congregación, quien purifica a su prometida, que es la congregación, los redimidos, para desposarla. Y también el espíritu, que es otra forma de presentarse la identidad del esposo, o en su propia naturaleza, el espíritu y la esposa, el Ruach HaKadosh, la esposa. El mismo Ruach que descendió sobre Miriam y se convirtió en lo que llamamos hijo del Altísimo, que es Yeshua, ¿no? El niño Kadosh, hijo del soberano. El Ruach y la esposa claman, ven, ¿vale? Apocalipsis 21, 17, creo. El caso de Boaz y Ruth es un ejemplo de la redención física, mas no de la del alma. Entendamos que la redención tiene un propósito físico y no solamente espiritual. Cuando nos reportamos a la redención de nuestra alma, tenemos que dar prioridad y atención al juicio, porque la ley del pecado reclama el precio que el Redentor tiene que pagarlo, y la ley de la santidad también.
Elohim de amor, que es amor inagotable, pero igual es justicia. Y para redimir un alma debe pagar el precio por completo. Si no, no puede ser el Goel que salvó, el que paga. No puede ser el Goel el que paga el precio. Por lo tanto, las personas que piensan que en el Tanaj o que el Redentor es el padre de Yeshua, que supuestamente es él quien se reveló en el Tanaj, pues tienen un gran problema. O no creen en Mashiach, o no creen en las escrituras, o no conocen las leyes, aunque dice yo amo la Torah y baila con ella en la festividad de Shimchat Torah, de una fiesta de alegría donde vaya con los rollos, bailan con los rollos, pero no tienen dentro ni conocimiento ni respetan las mismas leyes, porque el padre de Yeshua, de Mashiach, de ningún modo puede cumplir ninguno de esos puntos, mucho menos porque no hay dos salvadores, uno el Tanaj, otro el Brit, y no es mi pariente más cercano. No es capaz, el Padre no es capaz de redimir, no puede redimir, sino por qué razón envió a su Hijo. Juan 3:16 nos amó, sí, envió a su Hijo, pero mi Hijo es el Redentor, el que me redime literalmente, aunque gracias al Padre. Aquí nunca se trata de subestimar o de descartar o de no glorificar al Padre de Yeshua, porque claro, si no hubiese el Padre de Yeshua para darle el permiso, pues Yeshua no es un hijo rebelde. Entonces hay que entender también el equilibrio de lo que enseña la quinta palabra de la alianza, ¿no? Que un hijo obedece a su padre y por lo tanto se presenta en el Brit Hadashah como Yeshua, un hijo obediente a su padre, ¿no? Como nosotros tenemos que obedecer a nuestro padre. Dijo Yeshua, si me amáis, guardad mi Torah, ¿vale? El Tanaj es la suma, resume los libros o las instrucciones del libro que es Torah. Y en esta se dice que el Redentor debe estar dispuesto a redimir y pagar el precio por completo. Y bueno, por encima, el mismo que se presentó como esposo y padre de Israel, pues es el quien se va a casar con ella. Y según la ley, la misma ley, un hijo no se puede casar con la esposa o la mujer dejada de su padre, ¿vale? Entonces, hay muchas razones para que un mesiánico que descarta que Yeshua es el Elohim del Tanaj, donde no razona, no piensa, porque no puede. El hijo, siempre en el Brit Hadashah dice Hamashiach, el rey Hamashiach es el esposo, el novio. Ah, bueno, pues si es el novio, pues en este caso se casa con ¿quién? ¿Con Israel? Pues Israel fue la prometida de su padre, según el credo de ellos. No puede casarse con la esposa prometida de su padre. O tiene que pasar al concepto cristiano y creer en la doctrina del reemplazo y decir, el Mashiach se casa, pero no con Israel, que este fue desechado por rebelde, fue desposado con su padre, entonces se casa con los cristianos. Bueno, pero claro, aquí cada mesiánico me va a decir, oh, es un disparate, no creemos en la doctrina del reemplazo. De acuerdo, me parece fenomenal, pero acatan las reglas de la Torah que dice amar y razona. Deje los credos de los rabinos, de las personas que te enseñan los morej, los roej, y razona sobre la ley del Goel, del Redentor, del esposo, ¿no? Que un hijo no puede casarse, no puede acostarse, bueno, literalmente hablando de eso en el sentido metafórico, alegórico, típico hebreo, no puede casarse, no puede tomar la prometida o la desposada de su padre, ¿vale? Eso sería abominable, es cosa que el Mashiach no podría hacer, pero sí puede hacerlo si él es el Elohim de Israel, ¿vale? Aquí sí que entendemos como el Elohim de Israel, aunque mandó carta de divorcio a su prometida por ser una ramera, puede tomarla de nuevo, purificarla con agua, con sangre y testificar con el ruaj. Bueno, es otro asunto bastante profundo, pero se puede entender más fácil cuando se mira y se entiende el tipo que nos enseña por la historia del profeta Oseas, ¿vale? El tiempo no nos permite, aquí solamente abro puertas, siembro semillas para que puedan investigar, razonar.
Y el séptimo punto, y no por ser el último, sino por ser la evidencia que más nos importa y que tiene más peso, es decir, tiene más autoridad, es lo que el mismo Elohim Todopoderoso, Elohim de todo sobre todo, Rey del universo, el mismo Padre de Yeshua, ¿vale? No confundan al Padre de Yeshua, que es Rey sobre el universo, con Yeshua, que es Rey sobre la tierra, es Hamelech. Boreolam es el Yeshua, el Elohim, que hizo esta tierra que para nosotros es nuestro universo, ¿vale? Pero sabemos que más allá de nuestra cúpula, de lo que nosotros vemos y entendemos, hay un espacio infinito. Y allá es donde está el Padre de Yeshua, universo, es todopoderoso sobre todo. Y su testimonio pues prevalece sobre todos los demás, no por ser, bueno, el séptimo también es la suma completa de la Shavua, de un paquete completo. Mateo 3, versículo 7. Y una voz que salía de los cielos decía, indicando a Yeshua en el contexto de su bautismo, ese es mi Hijo amado, ¿vale? Es el unigénito en quien me complazco. Y ese es, en griego está la palabra eudokeo, que significa yo apruebo. Se refiere a una relación inmediata. Estoy complacido. Bueno, hemos visto en otro PDF hablando sobre un video audio hablando sobre hoy sobre la inmersión de Yeshua cuando se escuchó estas palabras, hoy te engendré. Le recomiendo escuchar este audio para que entiendan el sentido de este dicho, ¿vale? Porque en realidad, aunque se refiere a una relación inmediata que él aprueba, el sentido de me complazco es porque él dio por sentado la obra abierta de la redención por ser el Mashiach, el ungido desde la fundación del mundo para completar esta obra que él tiene que restaurar, ¿vale? Él tiene que hacer, salvar mi alma y mi cuerpo para volver a ponerme en conexión con el Padre, ¿no? Con el Padre de Yeshua. Así, Yeshua es el que será en el pasado, el que será para nosotros en el presente, estará con nosotros, es la puente, la escalera que une el cielo con la tierra. Menahem, el consolador de la promesa, que su nombre sea bendito para siempre. Pueden leer en 2 Pedro 1:17 que el propio Padre de Yeshua, al confirmar a su Hijo, le brindó gloria y honor, y los discípulos que estuvieron a su lado nos confirman como testigos fieles. Todos conocemos los padecimientos de Job, mas él tenía plena confianza que vendrá el Goel, el Salvador. Por eso dijo, y sé que mi Redentor vive. Vive porque Él es la vida, lo que hemos visto, la vida misma. Dijo Juan, ¿no? Antes cité. Y al fin se levantará sobre el polvo, es decir, sobre la tierra. Bueno, está en Job 19:25. Mi ojo lo verá porque su esperanza, dice en otra parte, su esperanza es que habrá resurrección. Apocalipsis 1, versículo 8 dice, yo soy el Aleph y la Tav, dice Elohim de los ejércitos del cielo. El que es, bueno, es del cielo, el reino de los cielos es la suma del pueblo de Israel, el Shaddai, el Elohim de Israel. Los 12 tribus de Israel son, él es el Elohim del ejército y el cielo es la suma de los redimidos en la tierra prometida. Bueno, les recomiendo ver este PDF que se llama Herederos del cielo o de la tierra para entender un poquito sobre el ejército del cielo. Esta palabra en cuanto a este hebraísmo, ¿no? Mejor dicho, porque la gente confunde y se va con la mente en otra parte cuando en realidad el mensaje lo limita aquí en la tierra. Yo soy el Aleph Tav, dice el Elohim de los ejércitos, el que es, que fue, y el que está viniendo, Ha Elión, el Altísimo, el Soberano. En otra edición, la misma cita dice, yo soy el Alfa y la Omega. Principio, hablando del primero, y fin, la Tav, ¿no? Dice el Elohim, el Señor Elohim, el que es, Joón, está en griego, el que era, Jaón,
y que ha de venir. Ekromenos, como está en griego también. El Todopoderoso, Pantocrator. ¿Vale? Recuerdan Yod Hei Vav Hei, Egiech Hayach Behove. Seré quien fui, quien es. El que era, el que es, el que ha de venir. Ya se pone el pasado, el presente y el futuro. Es en otra orden, pero los mismos tres atributos, los mismos tres verbos, ¿no? Soberano sobre todo el tiempo, porque suma de Aleph, la Tav, del principio hasta el Apocalipsis, del Génesis hasta el Apocalipsis, todo este tiempo, historia de 7000 años. Antes de acabar, no olvidemos los tres verbos que expresan la identidad como el dominio del Hacedor, quien se reveló como Yod He Vav He, estas cuatro consonantes. Apocalipsis 4:8 también dice: Santo, santo, santo es el Señor, Elohim Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. También se repite. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Yeshua HaMashiach es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién es? ¿Quién dijo Ani Omed? Yo mismo estaré con ustedes. ¿Quién es HaMashiach? ¿Quién es el Redentor? Salmos 22:22. Entonces proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Adonai Yeshua Hu Ha-Elohim. Dice en el hebreo Yeshua, Él es mi Elohim. Adonai Yeshua, Él es mi Elohim. Yeshua HaMashiach es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Amén, ve amén. Bendiciones todos los que escucharon, lo que trataron de comprender, lo que prestaron oído inteligente, porque al conocer quién es nuestro Elohim y en su amor nos vamos a consagrar, vamos a tener protección y no solamente bendición, sino restauración de nuestra alma, de nuestro cuerpo, porque Él es nuestro Elohim y a Él vamos a decir: este es nuestro Elohim en quien teníamos la confianza que nos salvará. Y pronto vamos a exclamar, vamos a invocar esta cita del Tanaj. Amén. Bendiciones a todos ustedes en el nombre de nuestro Elohim, Redentor, nuestro Goel y Yeshua, para la gloria y la honra de su Padre para siempre.